Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Técnicas y Estrategias del Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Durante la sesión de hoy estaríamos analizando lo relativo a la prueba en el sistema acusatorio y oral, para lo cual es importante precisar que en virtud de las reformas constitucionales que se presentaron en materia penal el 28 de junio de 2008, así como con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo de 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se produjeron diversos cambios importantes en materia de prueba dentro de lo que es un proceso de corte penal acusatorio, y de los cuales destacan los siguientes. Se redujo el parámetro probatorio que deberá cubrir el Ministerio Público para obtener la vinculación a proceso y la orden de aprehensión. Asimismo, se establece que solo será prueba la que se desahogue en el juicio, y la cual servirá de base al juez o tribunal de enjuiciamiento para que pueda dictar su sentencia. Se establecen además las etapas del proceso penal ordinario de corte acusatorio y oral, así como las audiencias eh, que deberán desahogarse durante el desarrollo de las diversas etapas. De igual modo, se distingue entre lo que es el dato, el medio de prueba y la prueba en sí, así como la forma de obtenerse estas y el estándar probatorio que se exige para el dictado de las diversas resoluciones judiciales que se emiten en las diversas etapas del proceso penal. La disminución de los parámetros probatorios se compensa con otros factores, como por ejemplo el Ministerio Público pues ya no goza del monopolio en materia de construcción y presentación de la prueba, por lo que en virtud de lo anterior no todos los elementos de investigación serán prueba, sino hasta que estos hayan sido introducidos en la etapa intermedia y admitidos a juicio para ser desahogados precisamente en la audiencia de juicio bajo los principios de inmediación e igualdad procesal. Todas las anteriores consideraciones nos obligan entonces a revisar los conceptos tradicionales que se nos han enseñado en la academia con relación a lo que debe entenderse por el término prueba bajo el sistema tradicional, y que en medida pueden dar cuenta de la relevancia de la misma, que la misma adquiere en el proceso de corte acusatorio y oral, así como la forma en que se debe asegurar que la información que las partes proporcionan sean de calidad para que la autoridad tenga conocimiento cabal del caso al momento de emitir la sentencia respectiva, a fin de estar en la posibilidad de resolver sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado, por lo que se requiere entender qué es probar y cómo se debe construir y presentar la prueba en un juicio oral, a fin de que podamos soportar nuestra versión de lo sucedido, o mejor dicho, nuestra teoría del caso. Durante el presente capítulo entonces vamos a estudiar lo que es la prueba dentro del proceso penal de corte acusatorio y oral, así como los filtros por los que debe pasar todo elemento de convicción ofrecido por las partes durante el proceso penal para alcanzar el valor de prueba y así poder ser desahogada y valorada por el juez o tribunal de enjuiciamiento. Pero para ello, en primera instancia, analizaremos qué debe entenderse por prueba, partiendo de los conceptos que tradicionalmente nos ha aportado la teoría general del proceso y el derecho procesal penal, y desde luego dentro del sistema de impartición de justicia penal tradicional, para posteriormente analizar lo que son los conceptos de dato de prueba, medio de prueba y la prueba en sí dentro del proceso de corte acusatorio y oral, para finalmente analizar qué debe entenderse por prueba prohibida o ilícita, medios de prueba nueva y de refutación, así como lo relativo a la prueba anticipada, todas ellas desde luego contempladas por el Código Nacional
de procedimientos penales. Ahora bien, por cuanto hace el concepto de prueba, este es el factor básico sobre el cual gravita todo el procedimiento penal, pues de esta dependerá el surgimiento del proceso, desenvolviéndose y realizándose su último fin. Si quienes deben determinar la situación jurídica del probable autor de una conducta o hecho ilícito no se sustentaran en ella para fundar sus determinaciones, estas carecerían entonces de la fuerza necesaria para justificar particular y generalmente la imposición de una pena. Bajo la anterior tesitura, etimológicamente la palabra prueba deviene del término probandum, cuya traducción al castellano implica patentizar, dar fe, criterio adoptado por el antiguo derecho español. Ahora bien, para Vicente y Caravanes, el término prueba proviene del adverbio probe, que significa honradamente, porque se piensa que toda persona al probar algo se conduce con honradez. Ahora bien, ya desde un punto de vista estrictamente jurídico, probar implica dos actividades. En primera instancia, comprobar la realidad de un hecho, el cual tuvo lugar en la realidad y no solamente en la mente de quien lo narra. Y dos, que la narración de ese hecho real sea subsumible en un tipo penal que se invoca. Lo anterior se logra desde luego a través de la verificación, que consiste en realizar una serie de experimentos o pruebas de laboratorio para corroborar que tanto concuerdan los hechos en cuestión con el objeto real a que se refiere. Al respecto, Florian comenta que al estudiar el tema, en el lenguaje jurídico la palabra prueba tiene diversos significados y efectivamente no solo se le llama prueba hacia lo que sirve para proporcionar convicción de la realidad y certeza del hecho o cosa, sino también este resultado mismo y el procedimiento que se sigue para obtenerlo. La prueba entonces en el proceso penal es aquel medio de convicción presentado por cualquiera de las partes en proceso penal y que el órgano jurisdiccional valorará a fin de encontrar la verdad histórica relativa de los hechos, materia del procedimiento y que pudieran ser o no constitutivos de delito. Podemos decir entonces que la prueba penal consiste en una actividad procesal de las partes dirigida al juez para que éste alcance certeza sobre ciertos elementos para decidir sobre la existencia o no del delito y la responsabilidad penal o no del autor. Ahora bien, por cuanto hace los fines de la prueba en el proceso penal, la finalidad de la prueba en el proceso penal de corte y acusatorio oral es trasladar en forma figurada los hechos a la presencia del juez o tribunal de enjuiciamiento, por lo que la clave reside en la forma de llevar al presente algo que ocurrió en el pasado. El método probatorio entonces consiste en un razonamiento lógico jurídico a fin de establecer una relación causal entre la conducta y el resultado que se pretende adjudicar a la misma, es decir, demostrar el daño a un bien jurídico tutelado que ocurrió en el pasado para ser representado o reconstruido en el presente. La prueba entonces permite acreditar los elementos del tipo penal en tanto a objetivización de la conducta descrita en la norma, es decir, la materialización del daño causado a un bien jurídicamente tutelado, pero además la responsabilidad y la personalidad del delincuente. El delito en sí no es comprobable, sino sus elementos, llámense objetivos, normativos y en su caso subjetivos específicos, y la conducta realizada que se pretende investigar en el momento de llevarse a cabo obedeció a un motivo de interés del autor, es decir, a un móvil, y dejó rastros materiales, entre ellos las consecuencias que generó o lo que hoy conocemos como datos de prueba.
El buscar está determinado por la teoría del caso de las partes y limitado por un razonamiento jurídico. Y el buscar por un razonamiento lógico, donde podemos auxiliarnos de lo que se conoce como el análisis de la inteligencia criminal. La prueba entonces es un fenómeno que pertenece a la esfera de la lógica y de la racionalidad. Solo algunos aspectos del fenómeno están regulados por las normas jurídicas, de modo que las normas jurídicas en materia de pruebas nos sirven para definir y delimitar el concepto jurídico de prueba, porque cualquier cosa que sirva para establecer el hecho es una prueba. Lo que esas normas jurídicas pretenden es establecer ciertas normas sobre la materia de obtener pruebas, fundamentalmente para que éstas no sean obtenidas mediante procedimientos que violenten derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas, más que decir lo que se debe o puede hacer en las actividades de investigación. Indican entonces lo que no se puede hacer, con lo cual se convierte en una suerte de control de calidad sobre los resultados en la investigación, e indican cuáles son legalmente válidas y cuáles no. Bien, con esto estaríamos concluyendo la primera parte de lo que es nuestro tema que lleva por nombre la la prueba en el sistema acusatorio y oral, y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo a la prueba en el proceso penal de corte acusatorio y oral. Por el momento me despido. Hasta pronto.